Bienvenidos y bienvenidas a las charlas Hablemos sobre discapacidad. El Museo del Estanquillo conserva, exhibe, investiga y difunde las colecciones del escritor Carlos Monsiváis. Desde su apertura al público se planteó como un espacio abierto en donde nuestros visitantes se encuentran con la historia, cultura y arte de nuestro país. El programa de atención permanente Te Queremos en el Estanquillo se diseñó bajo la premisa de ofrecer accesibilidad a todos nuestros públicos a la oferta educativa y cultural que el museo ofrece. Como parte de las actividades de este programa, creamos este espacio de participación para personas con discapacidad y o profesionales interesados en visibilizar, sensibilizar y divulgar temas relacionados con la discapacidad. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y agradezco a Inclusión Creativa el invitarme a compartir con ustedes esta ponencia titulada Discapacidad en la Ciudad, Visibilización y Educación. Quisiera, primero que nada, que meditemos un poco acerca de este tema. ¿Qué nos está diciendo? ¿Discapacidad en la ciudad? ¿Existe la discapacidad en la ciudad? ¿Se visibiliza la discapacidad en la ciudad? Y sobre todo lo más importante, ¿tomamos en cuenta a las personas con discapacidad en nuestra ciudad? Espero que estas preguntas las contestemos juntos durante esta ponencia. Vamos a comenzar con algunas reflexiones. Como les comentaba, vamos a discutir acerca de la discapacidad dentro de nuestra ciudad. ¿Cuál es el contexto? Primero que nada, la Ciudad de México. Según la información del INEGI, la extensión de la ciudad es 1,485 kilómetros cuadrados. Esto, si lo vemos en comparación con el territorio nacional, es diminuto. Es el 0.1% del territorio nacional. Sin embargo, en cuanto a población, tenemos 8.720.916 habitantes. Es el 8.4% de la población total del país. Si podemos ver, es un territorio muy pequeño con una población muy grande. Eso ya nos está dando las primeras particularidades de la Ciudad de México. Sí, no es una ciudad como cualquier otra, porque además es una de las ciudades que tiene un grado de escolaridad mayor a comparación de otras. Tenemos que las personas en la Ciudad de México llegan a la escolaridad de 10 años. Implica esto un año de educación media superior, que es más o menos arriba 2 puntos del promedio nacional. Entonces me dirán, estamos hablando de una ciudad con mucha población y muy educada. Aparentemente esos son los datos que nos da el INEGI. También sabemos que esta ciudad tiene el sector que más aporta al Producto Interno Bruto en los servicios comunales, sociales y personales. ¿A qué nos dedicamos? No a la industria, no a la ganadería, sino a los servicios. Entonces podemos ver que para el número de personas que hay en la ciudad, es muy interesante que la actividad económica principal sea servicios, no producción. Eso también nos está dando una radiografía de cómo es la Ciudad de México, que es muy diferente a otras ciudades. Por lo mismo, en cuanto al número de personas que tiene y en cuanto al territorio, tiene un aporte grande al Producto Interno Bruto, 21.8%. Si tenemos en cuenta que somos 32 entidades federativas, el aporte de la Ciudad de México como entidad federativa es muy alto. ¿Sí? Podemos decir que vivimos en una ciudad privilegiada. La Ciudad de México, ¿cómo se considera? Esto es lo que se ve, lo que se percibe. No estoy diciendo que necesariamente sea la verdad o sea lo que todo mundo conoce. Pero tradicionalmente se considera la Ciudad de México una ciudad inclusiva, abierta a todos y con una cultura muy representativa de respeto y tolerancia. También históricamente ha sido considerada una ciudad pionera en la inclusión en general y también en el respeto a los derechos humanos.
También sabemos que la discriminación en la Ciudad de México es una realidad. Según la encuesta de la COPRED en el 2017, sí, la Ciudad de México es una ciudad que también discrimina. Pero pueden decir, legalmente la Ciudad de México se ha constituido como ciudad santuario. Legalmente la Ciudad de México ha sido de las primeras ciudades en dar derechos plenos a varios grupos sociales y varios grupos vulnerables. Sí, pero una cosa es lo legal y otra cosa es la realidad. Independientemente de las leyes y proyectos que tenemos en la Ciudad de México, las personas que habitan la ciudad son las que están viviendo las nuevas realidades y están en proceso de entender estas nuevas realidades. No están completamente aceptadas. Están más visibles las nuevas realidades. Siempre han estado, pero apenas está el proceso de entenderlas, de contenerlas y visibilizarlas. Para la gran población en la Ciudad de México, estas realidades ni siquiera están cercanos a ellas. Sin embargo, si nos ponemos a revisar un poco, sí tienen contacto con estas situaciones, aunque las personas en lo individual no se sientan abiertas a ellas. En este sentido, nos vamos a enfocar a la discapacidad en la Ciudad de México. ¿Cómo se está viendo la discapacidad en la Ciudad de México? Bueno, según el censo del 2010, que es el último del que tenemos los datos, ya saben que debido a la pandemia, el del 2020 no se pudo terminar, pero tenemos que en el 2010, en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, había casi 500,000 de personas con discapacidad. ¿Sí? Algún tipo de discapacidad y era 500,000 de personas. Si tenemos en cuenta que la población total era, bueno, en ese momento, en 2010, era poco más de 8 millones de personas, y 500,000 de personas con alguna discapacidad, estamos hablando de un número alto a comparación de la población total. ¿Cuánto es esto? 5.46% del total de sus habitantes. ¿Sí? Esto quiere decir que a pesar de que los habitantes de la Ciudad de México consideren que no están tan en contacto con personas con discapacidad, 5 de cada 100 lo son. De este porcentaje, un poco más de la mitad, 56.9%, son mujeres y 43.1% son hombres. Si nos vamos a los datos duros, a los datos que el INEGI ha considerado históricamente, entonces vemos que aquí las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México están todavía en una situación más vulnerable. ¿Por qué? Porque son mujeres. Históricamente, el INEGI ha comentado que las mujeres reciben un salario menor por su trabajo, tienen menos oportunidades de conseguir un trabajo y también son las que tradicionalmente se hacen cargo de la familia, de la educación de los hijos. Si a todo esto añadimos que las mujeres también, por situaciones culturales, tienen acceso a menos años de educación, vemos que las mujeres con discapacidad están todavía en un grupo más vulnerable. Sin embargo, a pesar de esta realidad que existe, que es con la que convivimos y que es una realidad, sobre todo, no hay un censo confiable de las personas con discapacidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque en algunas familias, desgraciadamente, todavía se considera un estigma el tener algún familiar con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a censar, lo ocultan. En algunos otros casos, la discapacidad no está detectada. Entonces, tampoco entra en el conteo. Esto impide, según nos dice D'Artigues, que haya políticas públicas adecuadas. ¿Por qué? Porque si no sabemos quiénes son las personas con discapacidad, cuántas son, si no sabemos que existen a nuestro alrededor, ¿cómo puede la ciudad, el gobierno, tener realmente políticas públicas que los ayuden, que los apoyen y que sobre todo los incluyan? Porque no es solamente la parte asistencial, sino estamos hablando ya de una evolución. Vamos a la inclusión. En este sentido,
desgraciadamente en la Ciudad de México las barreras culturales son muy altas. Las culturales se refieren a la actitud de las personas. Como les comentaba, si empezamos desde la familia, que no existe conciencia, tampoco existe real interés por la misma familia en visibilizar a personas con discapacidad, ahí ya tenemos la primera barrera. También tenemos las barreras físicas. Si hemos transitado por la Ciudad de México, sabemos que es muchas veces intransitable para cualquier persona, con discapacidad o no. Banquetas con baches, sin señalizar, semáforos y cruces que no funcionan, arterias caóticas, hay calles donde francamente si uno no tiene automóvil no puede pasar. Entonces, tenemos ahí también barreras físicas para las personas con discapacidad. Si pensamos que muchas veces las personas en general tienen problemas, personas con discapacidad, problemas mayores. También hay barreras de comunicación. Hemos estado todos transitando por la Ciudad de México, la conocemos, pero díganme, ¿cuántas veces han visto señalamientos en braille en las calles de la ciudad? Guías para personas invidentes, intérpretes de lengua de señas mexicana, rampas en las banquetas. ¿Qué tan seguido lo vemos todo eso? ¿Qué tan seguido podemos acceder a ese tipo de servicios? También eso nos da otra barrera. Y las barreras sociales, ¿sí? Desgraciadamente esas son de las más comunes. Las barreras sociales que dicen cualquier persona diferente a lo que consideramos la normalidad, y aquí estoy no solamente hablando desgraciadamente de personas con discapacidad, sino cualquiera que no entre de la normalidad, dentro de la normalidad aceptada, tiene una barrera social. Compred habla que en la Ciudad de México hay hasta discriminación por color de piel, por grado de estudios, por otro tipo de situaciones que crean barreras sociales. Si a eso añadimos una discapacidad, las barreras sociales crecen todavía más. Como comentaba, hay falta de accesibilidad. ¿Cuántas escuelas son realmente accesibles para personas con discapacidad de cualquier tipo? Los transportes, las comunicaciones, las áreas públicas, las áreas comunales donde se desarrolla la vida cotidiana, ¿están realmente adaptadas para que sean amigables para los habitantes de la ciudad en general? Vemos que muchas veces no. Y si a eso le añadimos personas con discapacidad que también son habitantes de la ciudad y que también tienen todo el derecho a participar en los espacios públicos, tenemos mayores barreras. ¿Sí? La convivencia social en la Ciudad de México tiene problemas, barreras, obstáculos que impiden la participación de las personas con discapacidad de manera plena y en igualdad de condiciones. Puede parecer algo increíble, como en pleno siglo XXI en la Ciudad de México, una de las ciudades más progresistas del país, ¿está sucediendo esto? Sí. Analicemos nuestros espacios públicos. Realmente, pensemos, un parque, piensen en el parque cerca de su casa. ¿Cómo llegan a él? ¿Realmente es accesible para ustedes? ¿Pueden caminar por una banqueta sin baches? Ahora piensen en una persona con discapacidad visual. ¿Podría caminar por esa banqueta? Llegan al área pública. Están ahí. Hay un evento cultural. Empiezan y se sientan a escuchar. Un evento cultural. ¿Tiene intérprete? Ya estamos pensando, reflexionando. Bueno, se sentaron al evento cultural. ¿Dónde están los asientos? ¿Hay lugar para personas con silla de ruedas? ¿Hay lugar donde alguna persona con muletas se pueda sentar cómodamente? ¿O alguien con bastón? Esas son algunas de las discapacidades y esas son algunas de las adecuaciones que desgraciadamente nuestra ciudad no tiene, que está en vías de obtener, pero que si lo vemos como realidad,
no son espacios accesibles para todos. Estamos hablando solamente de accesibles. Ni siquiera estamos llegando al punto de la inclusión. Fíjense qué importante es esto. Y eso es nada más en nuestra imaginación en un momento. Ahora piensen vivir la ciudad de esa manera. ¿Por qué tenemos este tipo de situaciones en la Ciudad de México, siendo, como ya se comentó, una de las ciudades pioneras en los derechos humanos? El primer punto es la invisibilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ya vimos, hay personas con discapacidad en la Ciudad de México, pero no se les ve. Y si no se les ve, no se les incluye. ¿Y dónde viene esto? De la ignorancia muchas veces. Desgraciadamente, la ignorancia juega un papel muy importante en este tipo de situaciones. Sí, estamos en el siglo XXI, lo sabemos, pero aún hay prejuicios, representaciones mentales, ideas equivocadas que dañan a la sociedad. Cosas como que no te juntes con esa persona, se te puede pegar. No hables con él, es diferente. No. Debe haber clases diferentes para personas con discapacidad y clases para personas normales. Eso nace de la ignorancia. ¿Sí? Y también, como les decía, los prejuicios arraigados. No, una persona con discapacidad es un castigo de Dios. O a lo mejor sus abuelos hicieron algo, quién sabe. Estamos en el siglo XXI y todavía hay esas ideas. Desgraciadamente sí. Es un problema que se vive y es una situación que hemos llegado a normalizar. Otra cosa es la falta de presencia política. ¿Cuántas personas con discapacidad están en un cargo de elección popular? Piensen, en su distrito electoral, en su alcaldía. Ya veo, no encuentran ninguna. En el gobierno de la Ciudad de México, ¿cuántas personas con discapacidad conocen o reconocen? Ya veo, ninguna llega a su mente. Es más, en su misma empresa, en su institución, ¿cuántas personas con discapacidad están en los puestos de responsabilidad? Como coordinadores, directores, subdirectores, gerentes. Todo esto es porque no los vemos. Si hay esa invisibilidad social, ¿cómo van a tener presencia política? Si se fijan, cada una de las causas va creando la otra como cascada. Y esto, ¿qué va a hacer? Que se acumulen las desigualdades y que interactúen entre sí las mismas desigualdades. ¿Y qué pasa como resultado? Mayor desigualdad. Esto nos puede llevar a pensar, ¿cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad? Ya entendimos, sí, la invisibilidad es un problema. Ok, entonces vamos a darles visibilidad. ¿Cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad? Aquí les tengo noticias. Básicamente tienen las mismas necesidades que cualquier ser humano. ¿En serio? ¿En serio? Somos seres humanos. Tenemos básicamente las mismas necesidades. ¿Cuáles son? Podemos pensar algunas. ¿Sí? Alimento, una vida digna, ¿sí? Un hogar, trabajo digno, esparcimiento, cariño, ¿sí? Todas esas necesidades que sentimos, ¿sí? Son básicas de los seres humanos, cualquier tipo de persona. Y las personas con discapacidad son seres humanos, las comparten. Me van a decir, Gabriela, ¿en serio? ¿Tenemos que hacer esto tan obvio? Sí, es parte de la visibilización. ¿Qué necesitan? Ejercicio libre, disfrute y conocimiento de sus derechos. A partir de ahí, cualquier ser humano que conozca sus derechos puede ejercerlos libremente y puede disfrutarlos. Como les decía, derecho a la vida, derecho al trabajo digno, derecho a un hogar, derecho a realizarse. Respeto. Todo ser humano, básicamente, necesita respeto. Puede resultar algo sorprendente para algunos, pero es una realidad. Es parte de la dignidad humana, el respeto.
y la inclusión. Sí, los seres humanos necesitamos ser incluidos, ser parte de un todo social, ser parte de la comunidad, sentirnos realmente identificados con nuestra comunidad, ser útiles en la comunidad y que la comunidad nos acoja de manera lo mínimo positiva. ¿Qué nos da esto? Una vida digna e independiente, que finalmente es a lo que todos aspiramos. Si se fijan, no hay nada misterioso. Las necesidades de una persona con discapacidad son básicamente las necesidades de cualquier persona. ¿Cómo podemos cubrir esas necesidades? Sí, vale la pena reflexionarlo. ¿Cómo cubrimos nuestras necesidades en general? ¿Ya lo pensamos? Bueno, ¿cómo cubrir las necesidades de las personas con discapacidad? La educación es esencial. Sí, la educación es una de las herramientas que más nos ayudan a cubrir nuestras necesidades. ¿Cómo se da? Si estamos hablando de que un punto esencial es la invisibilidad de las personas con discapacidad, lo que está causando problemas en el ejercicio libre de sus derechos, ¿cómo podemos visibilizarlos? Educando a la población en general. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Recuerdan lo que vimos? Que muchas veces las ideas nacen de prejuicios arraigados, de la ignorancia. Entonces, si quitamos prejuicios, quitamos ignorancia y nos vamos hacia la educación, podemos empezar a cubrir esas necesidades. La parte más sencilla, entender las necesidades de una persona con discapacidad son básicamente las mismas de cualquier tipo de persona, de cualquier persona. Y luego, también, otro punto esencial es la educación de las personas con discapacidad. Sí, también me van a decir, ¿cómo los vamos a educar? Cierto, la educación para personas con discapacidad es de acuerdo a las necesidades educativas de la persona, ¿cierto? Pero también debe estar como parte integral de un todo. No puede verse aislado, porque si los aislamos, ¿dónde quedó la inclusión? Entonces ya no estamos siendo inclusivos, sino que estamos segregando. Pasemos entonces al punto de las personas con discapacidad y la educación. ¿Sí? La educación es una necesidad apremiante, como vimos, para todo el mundo. Y un punto esencial para las personas con discapacidad es el acceso a la educación. Si recuerdan, como comentábamos en un principio, también es muy importante la revisión estructural de los obstáculos que se viven en la ciudad. Y como comentábamos en un principio, uno de los lugares con más obstáculos para personas con discapacidad, y obstáculos no solamente físicos, sino también culturales, sociales y hasta económicos, es la escuela. ¿Sí? Van a decir, ¿cómo? ¿Entrar a la escuela es un problema? Sí, se les ponen muchos obstáculos y llega hasta ser un reto. Y estamos hablando desde la puerta de la institución escolar. Hay veces que la puerta no está diseñada para que una persona con discapacidad pueda entrar cómodamente y de manera segura a la institución escolar. Entonces, el acceso es el primer punto. El segundo, las escuelas inclusivas. Porque podemos decir, mi escuela es inclusiva. Sí, tenemos a todo tipo de estudiantes. ¿Realmente es inclusiva? Porque una cosa es lo que diga mi manual o lo que diga el artículo 3º constitucional, que no podemos ir en contra de él, y otra cosa muy diferente es lo que mi comunidad escolar está haciendo. ¿Por qué no hablamos de la comunidad escolar? Acuérdense que la escuela no es solamente el edificio es una parte de la escuela. Y ahorita en estos momentos estamos viendo que el edificio es una parte prescindible de la escuela. Pero la comunidad escolar es una parte esencial. Aquí, ¿quiénes somos los participantes en la experiencia educativa? Somos docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia y la comunidad alrededor de la escuela. Sí, somos muchos participantes en la experiencia educativa. Entonces, los participantes en esta experiencia
para que realmente cubran necesidades apremiantes de personas con discapacidad, las instituciones educativas, los participantes, todos, deben ser abiertos y flexibles. Fíjense bien que aquí no estoy haciendo tanto énfasis en que sepan hacer las cosas, que tengan el conocimiento, que tengan la técnica pedagógica, que tengan las estrategias didácticas. Si no las tienen los participantes en la experiencia educativa, pero son flexibles y abiertos, eso es todavía más importante, porque pueden adaptar las actividades, las estrategias o las mismas decisiones de manera reflexiva e informada e ir modificando de acuerdo al cambio de necesidades estas mismas estrategias. Por eso es mucho más importante que los participantes sean flexibles y abiertos a que tengan todo el conocimiento del mundo, porque a veces el conocimiento no es suficiente, sino que lo más importante es cómo se aplica ese conocimiento en la realidad de cada persona y en su contexto particular. ¿Cuáles son las realidades en la Ciudad de México? Aquí tenemos una situación muy clara. La gran mayoría de los estudiantes en la Ciudad de México, a nivel, de cualquier nivel, básico, media superior y superior, es que no han tenido la oportunidad de convivir y crecer con personas con discapacidad en la escuela. Sí, me pueden decir, pero las escuelas son inclusivas, eso es por ley. Sí, pero también en la misma escuela se está viendo esta separación. Muchos directivos, profesores o instituciones en general deciden que si llega un alumno con discapacidad a la escuela, le dicen que la institución no está preparada para recibirlo, que busquen otras opciones. En otras ocasiones son los padres, que consideran que la institución educativa no es la adecuada para su hijo y buscan otras opciones. En otras ocasiones, no hay manera en que la persona con discapacidad tenga acceso a la educación, sea por las barreras sociales que ya discutimos antes, las culturales, las familiares y las económicas. Sí, ese es un punto del que poco se habla, pero la discapacidad implica una inversión mucho mayor en cuanto a las adecuaciones y en cuanto al acabar con obstáculos. Si desgraciadamente la familia no tiene los recursos económicos necesarios, se frena la educación de la persona con discapacidad. Esa es una realidad, no solamente en la Ciudad de México. Desgraciadamente es una realidad que se vive en varios lugares. Entonces, ¿qué pasa? No solamente se está dejando a la persona con discapacidad sin educación, sino que también a la comunidad educativa se le priva de la oportunidad de convivir con la persona con discapacidad. Y por eso muchos estudiantes nunca tuvieron la experiencia de convivir con ese tipo de compañeros, con personas con discapacidad. Muchos profesores no quieren tener estudiantes con discapacidad porque no se sienten preparados. A veces no hablamos ni siquiera de la parte didáctica, académica, sino que no se sienten preparados emocionalmente, empezando por ahí. Entonces, privan a la comunidad educativa y ellos mismos de esta experiencia. Sí, es una situación que daña a ambas partes, porque si los estudiantes no conviven con personas con discapacidad y las personas con discapacidad no conviven en una escuela incluyente, hay problemas. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablarles de mi propia experiencia. Yo tuve un tío al que quise muchísimo y él tenía una discapacidad motriz, pero en la familia nunca se le vio como una diferencia o algo que lo excluyera de las actividades familiares. Sí, curiosamente lo llamábamos por una característica física, era el tío güero. Pero la discapacidad motriz que tenía no era definitoria en nuestra relación familiar. La familia convivía con él de la misma manera que con cualquier otro de los tíos. Y él convivía con la familia de la misma manera. En ese sentido se veía como parte de la vida, parte de su identidad, parte de sus características, la discapacidad, pero no lo definía.
Tampoco lo limitaba como parte de la familia. Y déjenme decirles que, bueno, él estudió, se casó, tuvo 2 hijas, con muy buen abuelo, bisabuelo, y llevó una vida, considero yo, bastante divertida y plena. ¿Pero por qué? Porque la misma familia se encargó de incluirlo. Igual, estuvo en las escuelas, en escuelas públicas del barrio, de la colonia donde vivían, sin ningún tipo de tratamiento especial. Y miren que en los 50s y 60s era algo así como que muy extraño ver personas con discapacidad motriz en una escuela pública de barrio. Entonces vemos que sí, que si se tiene, de acuerdo a mi experiencia, si se tiene la oportunidad de crecer con personas con discapacidad, si se tiene la oportunidad de convivir, ¿qué nos damos cuenta al final? Que son personas. Me di cuenta, como dicen, me cayó el 20 de que mi tío tenía una discapacidad cuando ya éramos todos adultos. Sí, hace unos 10 o 15 años, porque nunca fue relevante. Van a decir, no en todas las familias, no, pero es un ejemplo de que la convivencia nos hace ver que somos personas. Finalmente, somos personas. Otra realidad que desgraciadamente también se ve en la Ciudad de México es que las escuelas públicas no están preparadas para recibir estudiantes con discapacidad. Podemos ver, por ejemplo, que dicen, sí, aquí recibimos cualquier tipo de estudiante, pero las rampas para sillas de ruedas tienen una inclinación de casi 90 grados. O son estrechas, estrechas. No hay guías para personas con discapacidad visual, no hay intérpretes en lengua de señas, por decirlo menos. Si estamos hablando de alguna discapacidad intelectual, vemos que las escuelas públicas realmente no están preparadas. Y los participantes en la experiencia educativa son los primeros en poner barreras para la educación inclusiva. Desgraciadamente también por experiencia he visto que algunas veces, sobre todo en educación básica, no son los profesores los que ponen la barrera, tampoco los estudiantes, son los padres de familia. Sí, sí, como que, ay, yo pensé que esta escuela era otro tipo de escuela, ¿por qué aceptan ese tipo de estudiantes? Y hasta la reacción de los padres de familia es, ¿en serio, señores? Estamos en el siglo XXI y tienen esas ideas, ¿sí? Porque volvemos a las causas que analizábamos en un principio. Si hay invisibilización, si hay ignorancia y si hay prejuicios, que hay discriminación. Otro punto que también es una realidad en la Ciudad de México es que los profesores con licenciatura en educación especial son pocos. Sí, realmente no es una de las áreas que tenga mayor número de egresados en las escuelas normales. Sin embargo, eso también es positivo, está creciendo el número de estudiantes en esta licenciatura. Lo que comentaba, los padres de familia no fomentan el respeto. Sí es un punto difícil, es un punto que merece mayor estudio, pero también nos habla del tipo de educación que estos padres de familia están replicando en casa. Recordemos que aprendemos no solamente por lo que nos dicen, sino sobre todo con el ejemplo. Si en la familia se está diciendo, no, eso no es normal, eso no está bien, eso, trabas, obstáculos, ¿qué están aprendiendo los niños? Lo mismo, obstáculos, trabas. Que eso no es lo normal, que eso no está bien. ¿A qué nos lleva esto? Insisto, ignorancia, prejuicio y ¿qué? Discriminación. Y por esto mismo los estudiantes no generan empatía por el contexto en el que viven. ¿Sí? Desgraciadamente podemos decir, es que las causas están ligadas. Así es, se está ligando las causas de exclusión en la educación en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Llega a haber, aparte de la discriminación, aislamiento de las personas con discapacidad. Imagínense, no solamente estamos hablando de que hay discriminación, sino que se les aísla, se les separa. No participan de la vida social de la ciudad, no participan de las actividades comunitarias. La más básica, la educación.
Este es un punto, desgraciadamente, que es una realidad. Triste realidad, pero realidad. ¿Qué vemos? Vamos a los números. Que los niños con discapacidad entre 3 y 5 años que no asisten a preescolar es muy elevado, 45% del total, casi la mitad. Me pueden decir, bueno, el preescolar no es tan importante. Bueno, sí es importante. Pero bueno, vamos a ver la primaria. Aquí sube un poco más el porcentaje, pero tengan en cuenta que ya estamos excluyendo a los niños de una parte esencial en su formación, el preescolar. Bueno, en la primaria sí hay mayor asistencia, es 87.8% de niños con discapacidad, pero aún así es 9% menos que la población en general. En secundaria son 82.2%, también 9% menos. Y en educación media superior, 65.9%, que es un 1% menos que la población en general. Pero si se fijan, si estamos hablando de que la educación es un derecho humano, que la educación es obligatoria para todos en la República Mexicana, aquí vemos que sí es un problema. Estamos evitando que un número grande de población tenga acceso a uno de los derechos básicos, la educación. Bueno, van a decir, ¿qué pasa con jóvenes más grandes? Entre 18 y 24 años, que sería ya la educación superior, solamente el 33.8% tiene acceso a la educación superior. Y sí, hay diferencia entre los años de estudio de una persona con discapacidad y de la población en general. ¿Esto qué nos da como consecuencia? Que hay menores oportunidades de acceso a un trabajo digno. ¿Qué pasa? Se reduce el ingreso económico. ¿Y qué pasa? Oportunidades laborales precarias. Si de por sí estamos viviendo en una situación económica difícil, vemos que personas con discapacidad, al tener un nivel de estudios menor, tienen también menores posibilidades de tener un ingreso económico. ¿Qué pasa? Trabajan en la informalidad. Sí, son desventajas. Desventajas que si volvemos a analizar, vienen de prejuicios, de ignorancia y todo esto que nos da, no se les está visibilizando, discriminación. Bueno, me van a decir, sí, Gabriela, entendemos todo esto. ¿Qué propones? Porque no podemos quedarnos en esto. Ya tenemos los datos. Qué triste. Ya. No, hay que proponer. Si no, ¿qué caso tiene analizar datos si no proponemos? Pues bueno, la propuesta va en el sentido del trabajo en el aula. ¿Sí? Quizás puedan decir, no, tenemos que cambiar leyes, tenemos que cambiar a la ciudad, tenemos que cambiar a la comunidad. Sí, empecemos por lo cercano. Empecemos por el trabajo en el aula. Para visibilizar, como les decía, lo primero, visibilizar a las personas con discapacidad, para que puedan gozar de sus derechos como cualquier otra persona. Y sobre todo, de la educación, uno de los derechos básicos del ser humano. ¿Cómo sería esto? En el aula se puede apostar por el conocimiento como una de las herramientas básicas para la inclusión y el respeto de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer punto en el conocimiento? Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos. ¿Sí? Y básicamente todas las personas tenemos las mismas necesidades. Empezando por ahí, puede parecer muy obvio, pero es un buen punto de inicio. ¿Cómo se puede lograr eso? Me van a decir, sí, suena muy bien. ¿Cómo? Esta propuesta tiene las siguientes líneas de acción. La primera es promover el conocimiento real y sin prejuicios de la discapacidad. El miedo se elimina con el conocimiento. ¿Sí? Conociendo a personas con discapacidad reales. De manera empática, sin prejuicios. Claro, me pueden decir, bueno, ¿y esto cómo puede hacerse? En un momento lo vemos. ¿Cómo se puede hacer?
capacitando a los docentes de manera continua. Sabemos que la educación ha cambiado en los últimos 20 años de una manera excepcional. Y en el último año vimos un salto gigantesco en el que todavía estamos adaptándonos y vamos a seguir. Entonces, ¿qué necesitamos? Capacitación docente, ¿sí? De manera continua. En este sentido, los que somos docentes vimos que desde marzo a la fecha hemos tenido capacitación constante y muchas veces ya enfrente del grupo. Bueno, entonces esta capacitación constante también puede servir para conocer y aplicar las técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje que promuevan la inclusión y la no discriminación. En este momento en el que estamos ya en la educación en línea, que migramos casi sin ninguna preparación previa, también es muy importante que nosotros como docentes podamos tener clases accesibles para nuestros estudiantes. Aquí ya entra una variable más, la variable económica y ahora de acceso a Internet. Sé que es algo tremendamente grande que puede sobrepasar a cualquier docente, pero si no empezamos por algún lado, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos ni idea de cómo hacer las cosas, podemos investigarla. Algo muy importante, muchas veces la capacitación docente no viene de las instituciones. El propio docente es el que busca. Si tenemos en cuenta que nuestras aulas son microcosmos en donde reproducimos la sociedad, también sería importante ver qué sociedad queremos reproducir. Si realmente esa sociedad es la que queremos seguir reproduciendo. Eso ya nos queda a nosotros docentes. Aquí también es muy importante incluir a todos los participantes en la experiencia educativa. Sí, no solamente docentes y estudiantes, administrativos también padres de familia, yo sé que es difícil, pero padres de familia y la comunidad escolar, la comunidad alrededor de la escuela. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahora con las redes sociales esto se ha facilitado, estar en contacto con la comunidad escolar, pero también ha sobresaturado a la comunidad escolar de mensajes. Entonces, la manera más accesible de hacerlo sería con el ejemplo. Sí, lo que comentábamos en un principio. Los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, nosotros, desde nuestro radio de acción, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, realmente respetamos los derechos humanos de todos, o nada más del que me cae bien, del que está cerca o del que es como yo. Empecemos con las reflexiones. Y luego, ¿realmente considero que las necesidades de todas las personas son valiosas o nada más las mías? También puede ser una buena reflexión. Y una reflexión en el aula virtual, que también puede ser muy importante. Otro punto es, aquí sí es la labor docente diaria. Promover actividades de reflexión encaminadas a la aceptación de la diversidad y promoción de la inclusión. La diversidad en todos sentidos. Un punto muy importante que debemos recordar es que todas las aulas son multiculturales. ¿Por qué? Porque venimos de culturas diferentes. Me van a decir, pero si todos somos mexicanos. Pero en este momento les aseguro que también estamos teniendo una experiencia multicultural. ¿Sí? Venimos de diferentes contextos culturales. Hasta la edad nos da una cultura diferente. Piénsenlo, entre tener 20, 30 años y las personas de 40, ya es otra cultura. Los niños, otra cultura. Y si a eso le añadimos también ciertas costumbres familiares, ciertas localizaciones barriales o vecinales, también si a eso le añadimos alguna otra costumbre, multiculturalidad. Los tipos de familia, multiculturalidad. ¿Sí? Todo eso está en el aula y bulle, cambia continuamente. Si somos conscientes de que es importante aceptar la diversidad en el aula y promover la inclusión de las personas con discapacidad se dará naturalmente. No tiene que ser una asignatura aparte, sino que ya es un elemento del aula, siempre y cuando empecemos a trabajar con la aceptación de la diversidad.
Otro punto muy importante es pugnar por la actualización de políticas públicas adecuadas, ¿sí? Esto también se puede dar desde la cátedra y la conciencia social y política de los actores educativos. Si nos vamos a quedar nada más reproduciendo lo que ya funciona o funciona, ¿dónde estamos viendo la evolución educativa? Por ejemplo, ya no dictamos en el aula, ¿cierto? Y en el aula virtual, menos. Ahora estamos buscando otro tipo de acercamientos. Si lo hacemos nosotros en el aula, ¿por qué no pedirlo en ambientes más grandes? Empezando por nuestra institución. Y claro, también se puede multiplicar en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en este momento estoy compartiendo con ustedes una propuesta de visibilización y de inclusión. Podemos conseguir diferentes foros, compartir ideas, trabajar juntos. Esto nos lleva a la reflexión. Sí, podemos asumir que todos los estudiantes tienen la capacidad de tener aprendizaje estratégico y que las condiciones en las aulas deben ser las mismas para que todos los estudiantes las tengan. Pero la experiencia de aprendizaje debe pensarse y diseñarse pensando en la diversidad de intereses de los estudiantes, de necesidades, de origen, de antecedentes, cualquier condición personal. ¿Se acuerdan lo que comentábamos hace un momento? La multiculturalidad en el aula. Sí, eso implica que la experiencia de aprendizaje debe ser diseñada desde un principio pensando en todas esas diferencias. Así, el desarrollo será accesible y pertinente para todos ellos. Ojo, no es igual para cada persona. En este momento estamos todos teniendo una diferente experiencia de aprendizaje. Sí, yo tengo una experiencia de aprendizaje diferente a la de ustedes, que me están escuchando. Y cada uno de los que me está escuchando cambia su experiencia de aprendizaje. Y si repetimos esta situación en algunos meses, va a ser una experiencia completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes personas con diferentes contextos que reciben y procesan la experiencia de manera diferente. Todos aprendemos algo, pero es diferente. Así, también podemos entender que cualquier estudiante puede tener dificultades para aprender en un momento determinado. Esto lo sabemos por experiencia. Hay quienes pueden decir, para mí las matemáticas son la belleza del mundo. Los quebrados, qué cosa tan deliciosa. Y otros pueden decir, no, para mí geografía, historia. Y eso los hace mejores o peores, diferentes. Y que hemos tenido diferentes experiencias de aprendizaje también de acuerdo a nuestros intereses. Por eso es muy importante recordar que cualquier estudiante puede tener problemas para aprender o acceder a un tema determinado, pero las razones son diversas y no por eso decimos que tiene dificultades por pertenecer a un grupo determinado. Lo que comentábamos viene de la misma multiculturalidad del aula. Cualquiera puede tener algún problema, un problema de aprendizaje. Me van a decir, claro que no. Puede ser hasta para bailar, para jugar fútbol. Piensen en algo que les haya costado trabajo. Y no es porque dijeran, pertenezco a cierto grupo o pertenezco a cierto conjunto de personas. Es porque somos seres humanos y somos diferentes. Y eso no quiere decir que no tengamos experiencias de aprendizaje muy positivas en otras áreas o en otros lugares, porque también eso influye mucho. El lugar donde tenemos la experiencia de aprendizaje. Esto nos lo dice Cheite y Cuevas en el 2011. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la primera, buenas noticias. La Ciudad de México es una ciudad que busca la inclusión y la no discriminación. Eso ya, vamos de gane. Uno de los mayores retos que enfrenta la ciudad es la no visibilización de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Esta no visibilización merma el ejercicio efectivo de sus derechos. ¿Qué quiere decir eso? Daña la manera en la que pueden ejercer sus derechos. Y hablamos de sus derechos humanos, que son para todas las personas. Una de las necesidades primarias de las personas con discapacidad y de todas las personas, entre paréntesis,
es el acceso a la educación. Pero ¿qué pasa? Que este acceso se ha visto mermado. Pero si tienen un mejor acceso a la educación, ¿qué pasaría? Como consecuencia, habría mejores oportunidades laborales y de reconocimiento social. ¿Qué pasa? Visibilización. Si hay reconocimiento social, ¿se acuerdan lo que vimos? El acceso a los puestos políticos, a los puestos directivos, ¿qué da? Visibilización. Entonces, una cosa apoyaría a la otra. En el sentido de las aulas inclusivas, la educación en la Ciudad de México, en la educación superior sobre todo, que es donde yo trabajo, debe ir mucho más allá de programas, seminarios, leyes, cosas por el estilo. Mucho más allá de situaciones temporales o permanentes. Debe trabajar con los estudiantes de manera directa. Decir las cosas, ponerlas sobre la mesa, visibilizarlas, porque acuérdense, si no lo veo, no existe. Si no está, si no lo percibo, no lo entiendo, no lo conozco y no me interesa conocerlo. Entonces, poner las cosas de manera directa, explícita y clara. ¿Qué es lo primero? Lo que ya estuvimos comentando. Los derechos humanos son para todas las personas y las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades que cualquier otra persona. Este trabajo debe encaminarse a la construcción de fomento de la cultura de derechos humanos. Esto que nos da como resultado destrucción de prejuicios, destrucción de representaciones mentales erróneas y sobre todo nos ayuda a fomentar el respeto a la dignidad humana. Eso es esencial en cualquiera de nuestros actos como educadores, como parte de la convivencia en la ciudad. El respeto a la dignidad humana es esencial. Aquí tenemos algunas referencias de este trabajo. Lo importante, lo que considero esencial en este momento es la reflexión. La reflexión que cada uno tenga de su propia realidad y de cómo ha vivido la inclusión, de cómo ha vivido la discriminación y de qué tanto considera realmente que los derechos humanos son para todos los seres humanos y que las necesidades básicas de los seres humanos son compartidas en todo el mundo. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Aquí les dejo mis datos por si tienen algún comentario o pregunta. Por favor, si me van a mandar un correo electrónico, pongan en el asunto que es como comentario de esta conferencia para que podamos tener esta retroalimentación y podamos seguir la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme y espero que realmente reflexionemos. Que esta experiencia de aprendizaje sí nos apoye, sí nos mueva representaciones mentales y nos ayude a fomentar esta cultura de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias a Inclusión Creativa por la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Hasta luego.